Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Esta mañana en Amigos Alegres, de alguna forma vamos a cerrar un círculo que es el de las amistades femeninas de la película Belle Époque, cuya banda sonora nos acompaña en esta sección desde el principio, porque nos hicimos amigos de Maribel Verdú, de Míriam Díaz Aroca, de Penélope Cruz, y esta mañana procuramos la amistad de la que nos faltaba, de Ariadna Gil. Es más difícil que me emocione y me llegue y me guste una obra de teatro que una película. O sea, hay más películas que a mí me tocan por algún lado como espectadora o como historias o de la forma, ¿no?, que se cuentan que el teatro. El teatro me pasa menos veces. Había ido alguna vez al teatro con mis padres y después empecé a ir al cine joven en el instituto y me iba al cine sola, empecé a ver y ya sí que ya era como algo que no decía porque me daba como mucha vergüenza, pero que tenía claro que quería hacerlo. Entonces me convocaron para un casting en Bañador. Es el primer casting de mi vida y entonces teníamos que andar, sentarnos en una silla y volver. Y a partir de ahí me llamó Digas Luna y me dieron ese pequeño papel y lo recuerdo como algo increíble. Hoy sin color se me presenta la ciudad. Yo he podido elegir muchísimo desde el principio. Oye, perdona, pero es que no sabía cómo librarme de ese tío. No, si me encanta que me confundas, ¿eh? Tú puedes confundirme siempre que quieras. Gracias, pero ¿por qué no continuamos la confusión en otro sitio? ¿Qué es para vosotros un héroe? ¿Alguien que no se equivoca nunca? O a lo mejor alguien que no se equivoca justo en el único momento en que uno no puede equivocarse. La que se suicidó fue mi madre. Era la mujer más guapa y más elegante que te puedas imaginar. Pero cuando te cogieron los guardias, ¿dónde ibas? A La Coruña. Pues suerte que encontraste a papá. Venga, toca un poco, hombre. ¿Pero tú te crees que un cornetín de órdenes es un saxofón o qué? Ariadna Gil por Belle Époque. Yo recuerdo el momento de leer el guión que me dio Fernando Trueba. Era una joya ya el guión, ¿no? Entonces me recuerdo leer el guión y volverlo a empezar y decir, es una felicidad absoluta. La vida es bella, ya verás. Yo soy una grandísima afortunada porque sigo haciendo cosas y me llegan cosas que me interesan. Tendrás amor, tendrás amigos. Hombre solo, Luis Alegre, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, vale. Siempre maravilla contigo. Oye, junto a Jorge Sanz, Gabino Diego y Fernando Trueba, que también son del Club de los Amigos Alegres y lamentablemente no pudiendo ya incluir a Fernando Fernán Gómez, yo creo que ya tenemos a toda la Belle Époque como amigos. Bueno, lo que yo daría porque Fernando Gómez resucitará y se sentará aquí con nosotros, menudo subidón. ¿Por qué has elegido esta maravilla de Paco Ibáñez para arrancar este encuentro con Ariadna Gil? Pues porque una de las primeras cosas que nos unió fue la adoración por Paco Ibáñez y por esta canción, Palabras para Julia, que Ari y yo la cantamos todo el tiempo en el rodaje de Belle Époque. ¿Cómo fue ese primer encuentro, Luis? Bueno, Ariadna es una de esas grandes alegrías que David Trueba trajo a mi vida. Me la presentó la noche del estreno en Madrid de Amo tu cama rica en enero de 1992, hace más de 33 años. Tardé muy poco en sentirla como una hermana. Ariadna Gil, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues ahora muy emocionada, la verdad. Me ha pasado la vida por delante. Muchas gracias por estos cortes. Claro, tú misma te ha costado reconocerte en alguno, sí, hasta por la voz, ¿no? Sí, la voz iba cómo iba cambiando, ¿no? Cómo cambia. Sí. Uno de los ritos de esta sección, Ariadna, es confirmar que Luis Alegre dice la verdad cuando cuenta cómo conoció a sus amigos, porque nosotros siempre pensamos que nos engaña, que se lo inventa. ¿Así te conoció a ti? ¿Ratificas lo que él dice? Sí, seguramente. El problema que tengo yo es que tengo una memoria muy dispersa y muy mala, y yo recuerdo ese estreno entre con muchas nubes, ¿no? Porque recuerdo que era el primer estreno al que iba de una película mía y me acompañó mi familia de Barcelona y había mucha gente y
sí, conocí a mucha gente, pero a Luis le recuerdo ya de verdad poco después de empezar a conocerle, a saber quién era, convivir, a ir a Zaragoza a estrenar, por ejemplo, me acuerdo mucho más de eso, pero en esa época, pues, desde luego. ¿Y Paco Ibáñez como nexo de unión? Sí, porque es verdad que hemos cantado esa canción. Bueno, con Luis se canta, aunque no cantes, él puedes canta. cantarla bien pagada. Todo. No solo he cantado eso con Luis, pero sí, hemos cantado mucho. Y luego, bueno, Luis conocía a Paco Ibáñez personalmente y recuerdo un concierto que hubo en Zaragoza. Yo nunca le había visto actuar y fue la primera vez que le vi. Por cierto, Ari, que esa noche le confesaste a Paco Ibáñez un sueño que tenías cuando eras niña. Bueno, es que yo recuerdo, tengo una imagen clarísima de estar en el coche de mis padres. Yo le conozco y canto y sé toda la discografía, todo de Paco Ibáñez, porque mis padres lo ponían en el coche, en casa, entre otras cosas, pero Paco Ibáñez estaba siempre, ¿no?, presente, y yo de muy pequeña ya me sabía todas las canciones, y había un cassette en el coche de uno de los discos que está Paco Ibáñez, una foto en blanco y negro maravillosa, guapísimo, y entonces yo recuerdo decirle a mi madre en ese coche, entrando ya a la calle de mi casa, decirle: mamá, yo me voy a casar con Paco Ibáñez. O sea, fue mi primer enamoramiento amor absoluto, y tenerla como convicción que yo, o sea, esa voz, esa cara, esa foto, me enamoré completamente. Entonces sí, es mi primer. ¿Y se lo dijiste a él alguna vez? ¿Se lo dije esa noche, Luis? Sí, sí, se lo dijiste. O se lo dijiste tú, no creo que fuera capaz yo de decirlo, pero bueno, puede ser. Se lo dijimos los dos. Con ayuda. Con ayuda, incluso. Claro. Pero ¿qué cara puso tu madre cuando le confesaste ese deseo? No me acuerdo. Mi madre siempre ha dicho: muy bien, Ari. Todo lo que yo decía muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿no? Tendrás que conocerle o tendrás que tal. Pero claro, Paco Ibáñez tiene la edad de mi padre. Claro. Exactamente. Es que eso es lo bueno, ¿no? Sí. Que el enamoramiento no fuera con un cantante adolescente, que es lo que uno puede pensar, sino Paco Ibáñez. Bueno, luego ya me enamoré de John Travolta y esas cosas. Bueno, o sea, no, tampoco soy tan rara. Tampoco soy tan friki. Exacto. Pero de niña, Ariadna tenía otro gran ídolo cuando a ella ya se le había desatado la vocación de actriz. Charles Chaplin, Charlotte. Y también su un muerte, poco mayorcito. Cuando ella tenía 8 años, no se le pasó precisamente inadvertida. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando murió Chaplin? Pues sí, pues que yo no lo entendí. Fue la primera vez que el concepto de la muerte aparecía en mi vida, ¿no? Fue la primera persona que yo dije: ¿qué quiere decir que se ha muerto Chaplin, Charlotte? Porque claro, fue una noticia mundial, ¿no? Y también me acuerdo dónde estaba, en la escalera, subiendo de casa de una vecina, y no entenderlo, porque yo también tenía la convicción que iba a trabajar con él. O sea, la convicción absoluta. ¿Con 8 años? Con 8 años. Yo veía las películas de Chaplin y yo me veía ahí. Yo veía al chico, de hecho me disfrazaba del chico. Y yo tenía la convicción que algún día iba a trabajar con él, con lo cual fue como decir: ¿pero qué quiere decir esto? Que no está, que ya no va a ser posible. Qué bueno. Sí, se me rompieron los ¡Qué esquemas. Fantasía! Sí. Otra singularidad de la niñez de Ari es la completa ausencia de la religión en su formación, algo bastante infrecuente en las chicas de su generación. Claro, en esa época no ir a misa o no hacer la primera comunión, por ejemplo. Sí. ¿Eso qué te supuso para ti? ¿O era tan natural que ni siquiera lo planteaste? Para mí era muy natural, porque no en el ambiente familiar no existía los símbolos, ir a museos, ir a iglesias, a ver cosas, como una cosa artística, ¿no? En viajes que a lo mejor hacíamos, pero no existía. Lo que sí existía era una vecina que hacía la comunión y que le regalaron, pues eso, una muñeca vestida de comunión, un vestido de comunión increíble, y entonces yo, claro, dije: vamos a ver, yo quiero esto. Me estoy perdiendo. Claro, y bueno, y entonces quise hacer la comunión por eso, básicamente. Y bueno, y sí es verdad que entonces mi madre me llevó a una iglesia que había delante de casa, me metieron ahí en una habitación y un señor, el cura, me dijo todo lo que tenía que hacer, y ir 2 días a la semana, preparar, y todo me pareció muy oscuro, muy siniestro, muy triste, y ya salí y dije: lo haré otro día, mamá, no te preocupes, ya está. Y hasta ahí, sacrifico el vestido. Acabó
Tu vocación. Pero aunque tú no habías tenido educación religiosa, sí que rezabas por las noches. Bueno, claro. Entonces, sí, yo creo que es fruto de los miedos infantiles, ¿no? Yo creo que tenía miedo, ponía muchos peluches en la puerta de mi habitación, o sea, me daba mucho miedo que pasara algo en la noche, yo creo. Y entonces yo rezaba cada noche. Y creo que no lo he dicho nunca. Pero rezabas oraciones. Yo me inventé una oración que siempre era la misma, que la hacía 2 veces, una mirando hacia afuera y la otra mirando hacia la pared, digamos, antes de dormir. Siempre era lo mismo, una especie de oración que decía como algo así como, por favor Dios, que pase una buena noche, que todo tal. Y luego decía todo lo que quería para el día siguiente, ¿no? Pues cualquier cosa, ¿no? Que mañana. Pero era un Dios que tú te inventabas. Que yo me inventaba. Y era como una superstición, yo creo. Y duró muchísimos años hasta el punto de que ya bastante mayor me daba vergüenza a mí misma diciendo, primero, no lo he contado nunca, yo creo que es la primera vez que lo cuento. Pero entonces yo decía, con 12 años, esto tiene que acabar. Claro, 12, 13 años, o sea, ya tiene que acabar. ¿Y cómo lo acabo? Porque claro, a lo mejor si dejo de hacerlo... Me pasa algo, ¿no? Entonces era como un rito, una superstición, yo creo. ¿Y cómo lo hiciste de un día para otro? Pues ya no lo recuerdo. Yo creo que ya alguna noche que debí salir, ¿no? Y olvidarme. Claro. Digamos, llegar en un estado que ya no... O dormir con una amiga o con quien fuera, decir, me da un poco de vergüenza ahora mismo. Que ya pasó, ¿no? Pasó, pero sí... Qué bueno. Ariadna no quiso ser monja de niña, pero luego lo fue en su papel de María en Libertarias, la película de Vicente Aranda. Hay una persona que ha estado tan alejada de la religión, ¿te preparaste de una manera especial para ese papel? Bueno, no sabía muy bien. Pero claro, ni siquiera conocías a las monjas del colegio, porque no ibas a un colegio de monjas. No, para nada, no conocía nada. Entonces me fui a un convento en Burgos, un convento de clausura precioso, que al final me dejaron... me abrieron porque tenía el claustro más bonito que he visto yo y había una casa fuera donde podía ir gente, mujeres, a pasar, ¿no? A pasar. Entonces yo fui y estuve ahí unos días y me llevé la Biblia, me leí un poco el Eclesiastés y estuve con las monjas, las oía cantar y tenía una compañera en la habitación de al lado que quería rezar el rosario cada noche conmigo y yo no sabía rezar el rosario, entonces yo me inventaba... No, prefiero estar sola, no, esto lo hago solo, me voy a pasear, tal. Y estuve ahí unos días y bueno, no sé, creo que no me sirvió de mucho porque en la primera toma que hicimos en Libertarias tenía que santiguarme y entonces yo me santigué y oigo a Aranda, corta. Y me santigué al revés, o sea, empecé, perdón. Yo pensé que lo habías hecho con poca convicción. No, parece que lo hice, o sea, en vez de la derecha o la izquierda, pues al revés. Y dije, madre mía, tanta preparación para nada, para nada. Oye, Ángel, ¿sabes que ahora Ari está otra vez con la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? Bueno, voy a empezar, no la he leído, tengo que empezar a leerla. Pero yo creo de todas formas que este es un déficit, yo que también he ido a un colegio laico, estoy en la misma situación que tú, que por la época que yo soy también era complicado, yo siempre pienso que tengo como una asignatura pendiente en la lectura de la Biblia. Una laguna inmensa. Exacto. Sí, o sea, no tanto por la religión, que evidentemente que eso es un capítulo que ni me interesa, pero sí el contenido yo pienso que es interesante. Hombre, interesante y que sobre todo estamos rodeados de nuestra cultura, nuestras... Sí, eso yo pienso que es una laguna. Pues yo la tengo exactamente igual que tú. Pues sí. Y bueno, lo grande de esta profesión es que es como una especie de, en mi caso, ¿no? De la universidad a la que nunca fui, porque te va poniendo proyectos que de repente, pues eso, se abre una puerta y dices, bueno, pues voy a... estudias algo que nunca te imaginaste. Algo, exacto. Y te da el motivo, ¿no? Y te da el sentido de ponerte a leer eso, ¿no? Y ahora, el año que viene voy a hacer un proyecto en teatro sobre María Magdalena y ya no me queda otra que... Ahí sí que vas a tener que entrar. Ahí sí que vas a tener que entrar. Exacto. Amo tu cama rica fue la primera película que te empujó a una exposición pública a la que no estabas acostumbrada. Y cuéntanos qué te pasó presentando la película en Palencia con tus 21 años. Bueno, eso fue de las vergüenzas más grandes de mi vida, porque se hizo un preestreno en Palencia y yo veía la película por primera vez y se hacía un preestreno para poder entrar en los Goya de ese año, meses antes del estreno. Y entonces fuimos para allá y
y era un cine, y entonces sí que Emilio Martínez Lázaro me dijo, no te preocupes, que te van a hacer siempre la misma pregunta, que es ¿cómo es tu personaje? Y tú lo dices y ya está. Y entonces yo creo que estaba tan nerviosa que salí al escenario, me dieron un ramo de flores que me descolocó absolutamente, me preguntaron ¿cómo es tu personaje? Y yo me eché a llorar, o sea, pero a llorar, no podía parar de llorar, de los nervios, de la impresión, de no sé, sí. Bueno, 21 años y el inicio. Sí. Vamos con la música que ha elegido para cerrar esta conversación, que esta también es una canción que compartimos con Ariadna Gil, que es La Gran Mina. ¿Por qué? Bueno, en este caso, porque esta canción, yo acabo de terminar una gira teatral de Ana Karenina, de una versión de Ana Karenina de Tolstoy, y esta canción la cantaba Miriam Mukles, una de las compañeras de la función, en un momento hermoso en el baile de esta increíble novela. Pues Ariadna, ha sido un gusto reencontrarte y que estés ya incorporada al grupo de Amigos Alegres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Grande. Luis, gracias. Un beso, Ángel. Un besazo. Un beso, Ari. Chao, Luis. Hermana. Besos. Guapo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.